Una empleada que sufría humillaciones constantes encuentra un billete de lotería premiado mientras limpiaba una casa de lujo, desatando profundos dilemas morales y giros emocionantes. Te vas a sorprender con este relato verídico de emoción, pero antes no olvides suscribirte al canal para atraer 10 años de buena suerte. Ana Morales suspiró profundamente mientras fregaba el suelo de mármol de la imponente mansión de los Ferrer. A sus 28 años, jamás imaginó que estaría atrapada en un trabajo donde era constantemente menospreciada y humillada. Su piel morena y sus raíces humildes parecían ser una afrenta para la distinguida familia Ferrer, quienes no perdían oportunidad de recordarle su lugar en la sociedad. Ana, ¿todavía no has terminado con el piso? La voz estridente de Clara Ferrer resonó por el pasillo. Por el amor de Dios, ¿acaso tengo que enseñarte a hacer tu trabajo correctamente? Ana apretó los dientes, conteniendo la rabia que amenazaba con desbordarla. Ya casi termino, señora Ferrer, respondió con voz suave, ocultando el torbellino de emociones que bullía en su interior. Clara Ferrer, una mujer de unos 50 años con el cabello teñido de rubio y un rostro estirado por múltiples cirugías estéticas, se acercó con paso altivo. Su mirada despectiva recorrió el suelo recién fregado. Espero que esta vez lo hagas bien. No entiendo cómo puedes ser tan lenta e ineficiente, espetó Clara, arrugando la nariz como si el mero hecho de estar cerca de Ana le provocara disgusto. Ana bajó la mirada, mordiéndose la lengua para no responder. Necesitaba este trabajo. Su hermano Luis dependía de ella, y el costoso tratamiento para su enfermedad no se pagaría solo. Cada insulto, cada mirada de desprecio, era un precio que estaba dispuesta a pagar por el bienestar de su hermano. Mientras Clara se alejaba, taconeando con fuerza sobre el suelo recién limpio, Ana continuó con su tarea. Se movió metódicamente por la sala, limpiando cada rincón con esmero. Fue entonces cuando algo llamó su atención, un pequeño papel asomaba bajo uno de los lujosos sofás. Curiosa, Ana se agachó para recogerlo. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que era, un billete de lotería. Con manos temblorosas, lo examinó más de cerca. El sorteo había sido la noche anterior, y ella recordaba haber escuchado los números ganadores en la radio mientras preparaba la cena en su humilde apartamento. No podía ser. ¿O sí? Con el corazón latiendo aceleradamente, Ana sacó su teléfono y buscó los resultados del sorteo. Número por número, los dígitos coincidían. El billete que sostenía en sus manos era el ganador del premio mayor, 50 millones de pesos. La cabeza le daba vueltas. Con ese dinero, podría pagar el tratamiento de Luis y mucho más. Podría dejar este trabajo humillante, estudiar, darle a su hermano la vida que merecía. Todos sus problemas se resolverían en un instante. Pero el billete no era suyo. Pertenecía a los Ferrer. Ana miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola. Los recuerdos de cada insulto, cada mirada de desprecio, cada humillación sufrida a manos de esta familia inundaron su mente. ¿Acaso no merecía ella un poco de felicidad? ¿Un poco de justicia? Con manos temblorosas, Ana dobló el billete y lo guardó en el bolsillo de su delantal. El peso del papel parecía quemar contra su piel, como si fuera consciente de la magnitud de su decisión. Ana. La voz de Ernesto Ferrer, el patriarca de la familia, resonó desde el estudio. Ven aquí inmediatamente. Ana respiró hondo, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. Con pasos inseguros, se dirigió hacia el estudio, donde Ernesto la esperaba con el ceño fruncido. Ana, ¿has visto un billete de lotería por aquí?, preguntó Ernesto, su voz cargada de ansiedad apenas contenida. Estaba seguro de haberlo dejado sobre mi escritorio. Ana sintió que el mundo se detenía. El billete en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Su mente trabajaba a toda velocidad, debatiéndose entre la verdad y la mentira, entre la honestidad y la oportunidad de cambiar su vida para siempre. No, señor Ferrer, respondió finalmente, sorprendida por la firmeza de su propia voz. No he visto ningún billete de lotería. Ernesto la miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Ana mantuvo la compostura, sosteniendo su mirada con una determinación que no sabía que poseía. Bien, dijo finalmente Ernesto, pasándose una mano por el cabello canoso. Si lo ves, avísame de inmediato. Es importante. Ana asintió y salió rápidamente del estudio, su corazón latiendo con fuerza. Acababa de mentir, de robar. Pero también acababa de abrir la puerta a un futuro que nunca creyó posible. Mientras regresaba a sus tareas, Ana no podía imaginar el torbellino que había desatado con su decisión. El destino de 2 familias acababa de cambiar para siempre, y nada volvería a ser igual en la mansión de los Ferrer.
Los días siguientes fueron una tortura para Ana. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, su corazón daba un vuelco, temiendo que hubieran descubierto su secreto. El billete de lotería, cuidadosamente escondido en el fondo de su bolso, parecía quemar con la intensidad de 1000 soles. Mientras tanto, la mansión de los Ferrer se había sumido en un caos apenas contenido. Ernesto pasaba horas encerrado en su estudio, haciendo llamadas frenéticas y revisando papeles. Clara, por su parte, alternaba entre crisis de llanto y arrebatos de furia, culpando a todos por la desaparición del billete. Una tarde, mientras Ana limpiaba el pasillo, escuchó una acalorada discusión proveniente del estudio. «No puedo creer que hayas sido tan irresponsable, Ernesto». La voz de Clara temblaba de rabia. «¿Cómo pudiste apostar todo nuestro dinero en esas inversiones de alto riesgo?» «Era nuestra única oportunidad de salir de esta crisis, Clara», respondió Ernesto, su voz cargada de desesperación. «El billete de lotería era nuestro plan B. Sin él, estamos acabados». Ana se quedó paralizada, el trapo de limpieza olvidado en su mano. ¿Los Ferrer estaban en la ruina? La culpa la golpeó como una ola, pero rápidamente fue reemplazada por un sentimiento de justicia retorcida. Después de años de humillaciones, ¿acaso no merecía ella un poco de suerte? «Papá, mamá, ¿qué está pasando?». La voz de Julia, la hija de los Ferrer, interrumpió la discusión. Ana nunca había interactuado mucho con Julia, quien a sus 25 años parecía vivir en un mundo aparte, protegida por el dinero y el estatus de su familia. «Nada, cariño», respondió Clara, cambiando instantáneamente su tono a uno dulce y despreocupado. «Solo estamos discutiendo algunos asuntos de negocios». Ana se alejó silenciosamente, su mente dando vueltas con esta nueva información. Los Ferrer, que siempre se habían mostrado como la personificación del éxito y la riqueza, estaban al borde del colapso financiero. Y ella tenía en sus manos el boleto que podría salvarlos. O condenarlos. Esa noche, en la intimidad de su pequeño apartamento, Ana sacó el billete de lotería y lo miró fijamente. Su hermano Luis dormía en la habitación contigua, ajeno al dilema que atormentaba a su hermana. «¿Qué debo hacer?», susurró Ana, las lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos. El tratamiento de Luis era cada vez más urgente, y con el dinero del premio, podría darle la atención médica que necesitaba. Pero, ¿a qué costo? ¿Podría vivir consigo misma sabiendo que había condenado a otra familia a la ruina? El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Con manos temblorosas, Ana contestó. «¿Ana? Soy Julia Ferrer». La voz al otro lado de la línea sonaba tensa, casi asustada. «Necesito hablar contigo. Es importante». Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Acaso Julia sabía algo? ¿La habían descubierto? «Claro, señorita Julia», respondió Ana, luchando por mantener la calma. «¿En qué puedo ayudarla?» «No por teléfono», dijo Julia en voz baja. «Necesito verte en persona. Mañana, en el parque cerca de casa. A las 10 de la mañana. Y Ana, no le digas a nadie sobre esto». Antes de que Ana pudiera responder, Julia colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué quería Julia? ¿Y por qué tanto secretismo? Ana pasó la noche en vela, su mente imaginando 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Cuando el sol finalmente se asomó por la ventana, se levantó exhausta pero decidida. Fuera lo que Julia quisiera decirle, enfrentaría las consecuencias de sus actos. Se vistió con cuidado, guardando el billete de lotería en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras se dirigía al parque, no podía evitar sentir que estaba caminando hacia un punto de no retorno. Lo que sucediera hoy cambiaría el curso de su vida para siempre. El parque estaba casi desierto a esa hora de la mañana. Ana divisó a Julia sentada en un banco, su postura rígida delatando su nerviosismo. Respirando hondo, Ana se acercó, preparándose para lo que fuera que estaba por venir. «Ana», dijo Julia al verla, su voz apenas un susurro. «Gracias por venir. Hay algo que necesitas saber. Algo sobre mi familia y sobre ti». Ana se sentó junto a Julia, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que la otra mujer pudiera escucharlo. Lo que Julia estaba a punto de revelar, estaba segura, iba a sacudir los cimientos de todo lo que creía saber. Y así, en ese tranquilo parque de la mañana, dos mujeres de mundos completamente diferentes estaban a punto de descubrir que sus destinos estaban más entrelazados de lo que jamás hubieran imaginado. El silencio en el parque era casi tangible mientras Ana esperaba que Julia hablara. La joven Ferrer parecía luchar consigo misma, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado pesadas.
Ana, comenzó finalmente Julia, su voz apenas audible, he descubierto algo terrible sobre mi familia. Y sobre la tuya. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Acaso Julia sabía lo del billete? ¿O había algo más, algo aún más profundo y oscuro? Hace unos días, continuó Julia, escuché a mi padre hablando por teléfono. Mencionó tu nombre y el de tu hermano Luis. Julia hizo una pausa, como si buscara la fuerza para continuar. Ana, mi padre. Él es el responsable de la enfermedad de tu hermano. El mundo pareció detenerse para Ana. Las palabras de Julia resonaban en sus oídos, pero no lograba darle sentido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Logró articular finalmente. Julia tomó una respiración profunda antes de continuar. La empresa de mi padre ha estado vertiendo residuos tóxicos ilegalmente en el río cerca de donde vivías con tu familia. Esos químicos son los que causaron la enfermedad de Luis y de otros en tu comunidad. Ana se quedó sin aliento, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todos estos años culpando al destino, a la mala suerte, cuando en realidad había sido la codicia de los Ferrer la que había arruinado la vida de su hermano y la suya propia. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Ana, su voz temblando de rabia y dolor. Porque no puedo seguir viviendo con esta mentira, respondió Julia, las lágrimas corriendo por sus mejillas. He estado investigando, recopilando pruebas. Quiero hacer lo correcto, Ana. Quiero ayudarte a ti y a tu hermano, y a todos los afectados. Ana se debatía entre un torbellino de emociones. La rabia, la traición, el dolor. Pero también una chispa de esperanza. Julia estaba ofreciéndole la verdad, y con ella, la posibilidad de justicia. El billete de lotería, dijo Ana de repente, sorprendiéndose a sí misma. Tu padre lo está buscando desesperadamente. Julia la miró, confundida. ¿El billete? Sí, he escuchado a mis padres hablar sobre eso. Aparentemente, era su última esperanza para salvar la empresa y evitar que todo esto salga a la luz. Ana dudó por un momento, pero algo en la sinceridad de Julia la impulsó a confiar en ella. Lentamente, sacó el billete de su chaqueta. Lo encontré mientras limpiaba. Yo lo tomé. Los ojos de Julia se abrieron de par en par al ver el billete. Ana, ¿sabes lo que esto significa? Con ese dinero, podrías pagar el tratamiento de Luis y aún te quedaría suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Lo sé, respondió Ana, mirando el billete con una mezcla de anhelo y culpa. Pero ahora que sé la verdad sobre la enfermedad de Luis, ¿cómo puedo simplemente tomar el dinero y huir? Julia tomó las manos de Ana entre las suyas. No tienes que hacerlo sola. Podemos usar este billete, junto con las pruebas que he recopilado, para hacer justicia. No solo para ti y para Luis, sino para todos los afectados por las acciones de mi padre. Ana miró a Julia, viendo por primera vez más allá de la fachada de niña rica y mimada. Aquí había una aliada inesperada, alguien dispuesta a enfrentarse a su propia familia por hacer lo correcto. ¿Qué propones?, preguntó Ana, sintiendo que estaba a punto de embarcarse en algo que cambiaría su vida para siempre. Primero, necesitamos mantener en secreto que tienes el billete, dijo Julia, su mente trabajando rápidamente. Mientras tanto, yo seguiré recopilando pruebas. Cuando tengamos todo, podremos enfrentarnos a mi padre y obligarlo a asumir la responsabilidad de sus acciones. Ana asintió lentamente, su determinación creciendo con cada segundo. No será fácil, advirtió. Tu familia no se rendirá sin luchar. Lo sé, respondió Julia con una sonrisa triste. Pero juntas, creo que podemos lograrlo. Mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando el parque con su luz dorada, Ana y Julia sellaron su alianza con un apretón de manos. Dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, ninguna de las dos podía imaginar los obstáculos que enfrentarían en los días venideros. La familia Ferrer, acorralada y desesperada, estaba a punto de mostrar su lado más oscuro. Y en medio de todo, un misterioso investigador privado comenzaba a seguir el rastro del billete perdido, añadiendo una nueva capa de peligro a la ya volátil situación. Ana guardó el billete de nuevo en su chaqueta, consciente de que ahora cargaba no solo con la esperanza de un futuro mejor, sino también con la responsabilidad de desenmascarar una verdad que podría sacudir los cimientos de la sociedad. Mientras Ana y Julia se despedían, prometiendo mantenerse en contacto discretamente, ninguna de las dos notó la figura que las observaba desde la distancia, oculta tras un periódico. El investigador privado sonrió para sí mismo. La cacería acababa de ponerse interesante. Los días siguientes a la revelación en el parque fueron un torbellino para Ana.
Cada vez que entraba en la mansión de los Ferrer, sentía como si estuviera penetrando en territorio enemigo. El peso del billete de lotería en su bolsillo era constante, un recordatorio de los secretos que ahora guardaba. Mientras tanto, la atmósfera en la casa de los Ferrer se volvía cada vez más tensa. Ernesto pasaba horas encerrado en su estudio, y los gritos de sus discusiones con Clara se filtraban a través de las gruesas puertas de roble. Ana no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y temor al ver cómo el imperio de los Ferrer comenzaba a desmoronarse. Una tarde, mientras Ana limpiaba el pasillo fuera del estudio de Ernesto, escuchó una conversación que la dejó helada. «Te digo que alguien lo robó, Clara». La voz de Ernesto estaba cargada de furia y desesperación. Ese billete no pudo simplemente desaparecer. Y si no lo encontramos pronto, todo se irá al diablo. ¿Y qué propones que hagamos? La voz de Clara temblaba ligeramente. ¿Acusar a los empleados? ¿Llamar a la policía? Eso solo atraería atención indeseada. Ya me he ocupado de eso, respondió Ernesto, su voz bajando a un susurro que Ana apenas podía escuchar. He contratado a alguien. Un profesional. Él encontrará el billete, sin importar dónde esté escondido. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un investigador privado. Eso explicaba la sensación de estar siendo observada que había tenido en los últimos días. El cerco se estaba cerrando a su alrededor. Esa noche, en la seguridad de su pequeño apartamento, Ana llamó a Julia. Las cosas se están complicando, dijo Ana en voz baja, temerosa de que alguien pudiera estar escuchando. Tu padre ha contratado a un investigador privado para buscar el billete. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Esto es malo, Ana, respondió finalmente Julia. Pero no podemos echarnos atrás ahora. He estado recopilando más pruebas sobre los vertidos tóxicos. Creo que pronto tendremos suficiente para enfrentarnos a mi padre. ¿Y qué hay de tu madre?, preguntó Ana. ¿Crees que ella sabe algo? Julia suspiró. No estoy segura. A veces pienso que sospecha algo, pero prefiere mirar hacia otro lado. Es más fácil vivir en la ignorancia que enfrentar la verdad. Mientras hablaban, ninguna de las dos se dio cuenta de la sombra que se movía fuera de la ventana de Ana. El investigador privado, un hombre llamado Rodrigo Vega, sonrió para sí mismo. La conversación que acababa de escuchar valía su peso en oro. Al día siguiente, Ana regresó a la mansión de los Ferrer con el corazón en un puño. Cada mirada, cada sonido, la ponía en alerta máxima. Mientras limpiaba la sala principal, notó que Clara la observaba con una expresión extraña, mezcla de sospecha y algo más. Culpa, tal vez. Ana, dijo Clara de repente, sobresaltándola. Necesito hablar contigo. En privado. Ana siguió a Clara hasta la cocina, su mente imaginando 1000 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior. ¿La habían descubierto? ¿Era este el final de todo? Ana, comenzó Clara, su voz sorprendentemente suave. Sé que no siempre he sido amable contigo. Pero necesito tu ayuda. Ana parpadeó, desconcertada. ¿Clara Ferrer pidiendo su ayuda? El mundo parecía haberse puesto de cabeza. ¿Mi ayuda, señora Ferrer?, preguntó Ana, tratando de mantener la compostura. Clara miró a su alrededor, como si temiera ser escuchada. Creo que Ernesto está ocultando algo. Algo grande. Y creo que tú podrías ayudarme a descubrir qué es. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Clara estaba ofreciéndole una oportunidad de oro para obtener más información, pero también la estaba poniendo en una posición increíblemente peligrosa. No sé si puedo ayudarla, señora Ferrer, respondió Ana con cautela. Yo solo soy la empleada doméstica. Clara la miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que Ana nunca había visto antes. Eres más que eso, Ana. Creo que sabes más de lo que aparentas. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad. En ese momento, el teléfono de Ana vibró en su bolsillo. Un mensaje de Julia, emergencia. Necesitamos hablar ya. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. Clara esperando una respuesta, Julia con una emergencia, el investigador privado acechando en las sombras, y el billete de lotería quemando en su bolsillo como un secreto a punto de explotar. Lo siento, señora Ferrer, dijo Ana finalmente. Tengo que irme. Es una emergencia familiar. Antes de que Clara pudiera responder, Ana salió corriendo de la cocina, dejando atrás a una Clara Ferrer atónita y cada vez más sospechosa. Mientras Ana se alejaba de la mansión, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué emergencia tenía Julia? ¿Qué sospechaba realmente Clara? Y lo más importante,
¿Cuánto tiempo más podría mantener su secreto antes de que todo explotara? Lo que Ana no sabía era que Rodrigo Vega, el investigador privado, la estaba siguiendo de cerca. Y en su maletín llevaba información que podría cambiar el curso de todo, la verdad sobre el pasado de Ana, una verdad que ni siquiera ella conocía. El tablero estaba preparado, las piezas en movimiento. Y la partida estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa y reveladora. Ana corrió por las calles de la ciudad, su corazón latiendo con fuerza mientras se dirigía al lugar de encuentro que Julia le había indicado en un segundo mensaje. La urgencia en las palabras de Julia la llenaba de temor. ¿Qué podría haber sucedido? Llegó jadeando a un pequeño café en las afueras de la ciudad. Julia ya estaba allí, su rostro pálido y tenso. Sin decir una palabra, le tendió a Ana una carpeta. Encontré esto en el despacho de mi padre, dijo Julia en voz baja. Creo que deberías verlo. Con manos temblorosas, Ana abrió la carpeta. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Eran documentos antiguos, certificados de nacimiento, fotos en blanco y negro. Y en el centro de todo, una foto de una mujer que era idéntica a ella, pero 20 años mayor. No entiendo, murmuró Ana, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo. Julia tomó una respiración profunda. Ana, esa mujer es tu madre. Y según estos documentos, ella trabajó para mi familia hace años. El mundo de Ana se tambaleó. Pero eso es imposible. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Nunca la conocí. Hay más, continuó Julia, su voz apenas un susurro. Según estos papeles, tu madre no murió. Ella desapareció. Y mi padre estuvo involucrado de alguna manera. Ana sintió que le faltaba el aire. Toda su vida, todo lo que creía saber sobre sí misma y su familia, se estaba desmoronando frente a sus ojos. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora?, preguntó Ana, su voz temblando. Porque creo que esto está conectado con los vertidos tóxicos y la enfermedad de tu hermano, respondió Julia. Mi padre ha estado ocultando algo durante años, algo más grande de lo que imaginábamos. Mientras las dos mujeres discutían los documentos, ninguna se dio cuenta de la figura que las observaba desde el otro lado de la calle. Rodrigo Vega sonrió para sí mismo. La información que acababa de obtener valía más que cualquier billete de lotería. De vuelta en la mansión Ferrer, Clara paseaba inquieta por el salón. La reacción de Ana a su pedido de ayuda la había dejado intranquila. Estaba segura de que la empleada sabía más de lo que dejaba ver. ¿Dónde está Ana?, preguntó Ernesto, entrando al salón. Clara se sobresaltó. Se fue. Dijo que tenía una emergencia familiar. Ernesto frunció el ceño. ¿Emergencia familiar? ¡Qué conveniente! Se acercó a Clara, su voz baja y amenazante. ¿Le has dicho algo? ¿Has estado hablando con ella a mis espaldas? Clara retrocedió, sorprendida por la intensidad en los ojos de su marido. No, claro que no. ¿Por qué lo haría? Más te vale que sea así, gruñó Ernesto. No podemos permitirnos ningún error ahora. Si ese billete no aparece. Si el billete no aparece, ¿qué?, interrumpió una voz desde la puerta. Ambos se giraron para ver a Julia, de pie en el umbral, con una expresión de fría determinación en su rostro. Julia, cariño, comenzó Clara, tratando de sonreír. No te oímos llegar. Claramente, respondió Julia, su mirada fija en su padre. ¿De qué billete están hablando? ¿Y qué tiene que ver Ana en todo esto? Ernesto se acercó a su hija, su rostro una máscara de falsa preocupación. No es nada, Julia. Solo negocios. Cosas que no entenderías. Oh, creo que entiendo más de lo que crees, papá, dijo Julia, su voz cargada de desafío. Entiendo sobre los vertidos tóxicos, sobre la enfermedad de Luis, el hermano de Ana. ¿Y ahora? Ahora entiendo sobre la madre de Ana. El color desapareció del rostro de Ernesto. Clara ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ernesto, su voz apenas un susurro. Julia sacó una copia de los documentos que había encontrado. De esto. De la verdad que has estado ocultando durante años. ¿Qué le hiciste a la madre de Ana, papá? ¿Y por qué? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ernesto parecía haber envejecido 10 años en un instante. Clara miraba de su marido a su hija, el horror creciendo en sus ojos. Tú lo sabías, dijo Clara, volviéndose hacia Ernesto. Todos estos años. ¿Qué hiciste, Ernesto? Antes de que Ernesto pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Todos se congelaron. Señor Ferrer, llamó una voz desde el vestíbulo.
Soy Rodrigo Vega, el investigador que contrató. Tengo información sobre el billete. Y sobre Ana Morales. El caos estalló en la sala. Clara comenzó a gritar, acusando a Ernesto de mentiroso y asesino. Julia trató de calmar a su madre mientras mantenía los ojos fijos en su padre. ¿Y Ernesto? Ernesto parecía un animal acorralado, sus ojos moviéndose frenéticamente de un lado a otro. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Ana estaba allí, su rostro una mezcla de dolor, ira y determinación. Creo que todos tenemos mucho de qué hablar, dijo Ana, entrando en la sala. El ambiente se cargó de electricidad. Secretos largamente enterrados estaban a punto de salir a la luz. Y en el centro de todo, un billete de lotería que podría cambiar el destino de todos los presentes. Mientras Rodrigo Vega entraba en la sala, una sonrisa enigmática en su rostro, todos sentían que estaban al borde de un precipicio. Lo que sucediera en los próximos momentos determinaría el futuro de la familia Ferrer, de Ana, y de todos los involucrados en esta red de mentiras y traiciones. La verdad, tan largamente oculta, estaba a punto de ser revelada. Y nadie estaba preparado para las consecuencias. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas oscilaban entre Ana, de pie en la puerta con una mezcla de determinación y dolor en su rostro, y Rodrigo Vega, el investigador privado que acababa de entrar con una sonrisa enigmática. Ernesto Ferrer fue el primero en romper el silencio. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gruñó, su voz temblando de rabia y miedo. Creo que es hora de que todos sepamos la verdad, ¿no crees, papá?, dijo Julia, su voz cargada de desprecio. Ana dio un paso adelante, sus ojos fijos en Ernesto. Sí, señor Ferrer. Es hora de que nos cuente qué le pasó a mi madre. Clara, que había estado observando la escena con horror creciente, se volvió hacia su marido. Ernesto, ¿de qué están hablando? ¿Qué hiciste? Ernesto parecía un animal acorralado, sus ojos moviéndose frenéticamente de una persona a otra. No sé de qué están hablando. Todos ustedes están locos. Fue entonces cuando Rodrigo Vega decidió intervenir. Creo que puedo arrojar algo de luz sobre este asunto, dijo, sacando una carpeta de su maletín. Señor Ferrer, cuando me contrató para encontrar el billete de lotería, no esperaba descubrir una historia tan interesante. Ana y Julia intercambiaron una mirada. ¿Qué sabía este hombre? Vega continuó, hace 25 años, María Morales trabajaba como empleada doméstica para la familia Ferrer. Era una mujer hermosa y, al parecer, llamó la atención del señor Ferrer. Clara ahogó un grito, mientras Ernesto palidecía visiblemente. Hubo un romance, continuó Vega, su voz profesional y desapasionada. Y de ese romance nació una niña. Esa niña eres tú, Ana. El mundo pareció detenerse para Ana. Las palabras de Vega resonaban en sus oídos, pero no podía darle sentido. ¿Ernesto Ferrer era su padre? ¿El hombre que había hecho su vida miserable durante años era en realidad su padre biológico? Eso es imposible, murmuró Ana, su voz apenas audible. Oh, pero es cierto, dijo Vega, sacando unos papeles de su carpeta. Tengo aquí las pruebas de ADN. El señor Ferrer se aseguró de confirmar la paternidad, aunque nunca te reconoció oficialmente. Julia se acercó a Ana, tomando su mano en un gesto de apoyo. Por eso te trató tan mal todos estos años, dijo en voz baja. No quería que nadie sospechara. Ernesto, que había estado en silencio, de repente estalló. Cállense todos. No tienen idea de lo que están hablando. Yo solo quería proteger a mi familia. Protegernos, gritó Clara, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. ¿Mintiendo? ¿Ocultando una hija? ¿Qué le hiciste a su madre, Ernesto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Ernesto, esperando una respuesta. Yo no quería que pasara, comenzó Ernesto, su voz quebrada. María amenazó con contárselo todo a Clara, con destruir nuestra familia. Discutimos y ella se cayó por las escaleras. Fue un accidente, lo juro. Ana sintió que le faltaba el aire. Su madre no había desaparecido. Había muerto. Y el hombre responsable era su propio padre. ¿Y los vertidos tóxicos?, preguntó Julia, su voz temblando de rabia. ¿También fueron un accidente? Ernesto bajó la cabeza, derrotado. No, eso fue deliberado. Necesitábamos aumentar los beneficios, y deshacernos de los residuos de forma legal era demasiado costoso. Nunca pensé que causaría tanto daño. ¿Tanto daño?, gritó Ana, encontrando su voz. Mi hermano está muriendo por tu culpa.
toda esa gente en mi comunidad. Sus vidas destruidas por tu codicia. El silencio que siguió fue roto por el sonido de aplausos lentos. Todos se giraron para ver a Rodrigo Vega, una sonrisa sardónica en su rostro. Bravo, dijo. Una confesión completa. Justo lo que necesitaba. Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Todo está aquí, señor Ferrer. Cada palabra. Ernesto se dejó caer en un sillón, toda su arrogancia desaparecida. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Vega miró a Ana y luego a Julia. Creo que esa pregunta deberían responderla estas señoritas. Después de todo, son ellas quienes tienen el billete de lotería, ¿no es así? Todas las miradas se volvieron hacia Ana, que lentamente sacó el billete de su bolsillo. Sí, dijo, su voz firme. Lo tengo yo. Y sé exactamente qué voy a hacer con él. En ese momento, el timbre de la puerta sonó nuevamente. Julia, que estaba más cerca, fue a abrir. Cuando regresó, venía acompañada de un hombre de traje que se presentó como fiscal del distrito. Llegó justo a tiempo, dijo Julia, tomando la grabadora de manos de Vega y entregándosela al fiscal. Aquí tiene toda la evidencia que necesita. Mientras el fiscal comenzaba a leer sus derechos a Ernesto, Ana se acercó a Clara, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Lo siento, dijo Ana suavemente. Sé que esto debe ser difícil para usted. Clara la miró, sus ojos llenos de lágrimas. No, yo lo siento. Por todo lo que has pasado, por cómo te traté. Yo no sabía. Ana asintió, sin saber qué más decir. El mundo que conocía se había desmoronado en cuestión de horas y ahora se enfrentaba a un futuro incierto. Mientras Ernesto era escoltado fuera de la casa por la policía, Julia se acercó a Ana y Clara. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz cargada de emoción. Ana miró el billete de lotería en su mano. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la traición, sabía que tenía una oportunidad de hacer algo bueno. Creo, dijo lentamente, que es hora de que hagamos lo correcto. Por todos los que han sufrido. Y así, en medio del caos y la destrucción de viejas mentiras, comenzaba a nacer la posibilidad de un nuevo comienzo. Un comienzo basado en la verdad, la justicia y, quizás, con el tiempo, el perdón. Los días que siguieron a la dramática confrontación en la mansión Ferrer fueron un torbellino de emociones y actividad. La noticia de la detención de Ernesto Ferrer, prominente empresario, por cargos de homicidio involuntario, fraude y daños ambientales, se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Ana se encontró en el centro de un huracán mediático. De la noche a la mañana, pasó de ser una empleada doméstica invisible a la hija ilegítima de uno de los hombres más ricos y ahora infames de la ciudad. Los periodistas acampaban frente a su modesto apartamento, ansiosos por obtener una declaración, una foto, cualquier cosa que pudieran usar para alimentar el frenesí de noticias. Julia, por su parte, se convirtió en una especie de heroína reluctante. Su decisión de exponer los crímenes de su padre, a pesar del costo personal, la convirtió en el rostro de una nueva generación dispuesta a enfrentarse a la corrupción y la injusticia. Clara Ferrer, devastada por las revelaciones sobre su marido, se recluyó en la mansión, negándose a ver a nadie excepto a Julia y, sorprendentemente, a Ana. Fue durante una de estas visitas que Ana, Julia y Clara se sentaron a discutir el futuro. El juicio comenzará en unas semanas, dijo Julia, hojeando unos documentos legales. El fiscal dice que con la confesión grabada y todas las pruebas que recopilamos, es casi seguro que papá irá a prisión por mucho tiempo. Clara asintió lentamente, su rostro una máscara de dolor y resignación. Nunca pensé que terminaríamos así, murmuró. Toda nuestra vida. Construida sobre mentiras y crímenes. Ana, que había estado en silencio, finalmente habló. No todo tiene que terminar, dijo suavemente. Todavía podemos hacer algo bueno con todo esto. Julia y Clara la miraron con curiosidad. El billete de lotería, continuó Ana, sacándolo de su bolsillo. 50 millones de pesos. Podríamos usarlos para compensar a todas las personas afectadas por los vertidos tóxicos, para pagar tratamientos médicos, para limpiar el río. Julia sonrió, tomando la mano de Ana. Estaba pensando lo mismo. Podríamos crear una fundación, dedicada a la justicia ambiental y la ayuda médica para las comunidades afectadas. Clara las miró a ambas, sus ojos llenándose de lágrimas. Después de todo lo que han pasado, de todo lo que les hemos hecho. ¿Están dispuestas a usar ese dinero para ayudar a otros? Ana asintió. Es lo correcto. Y creo que es lo que mi madre hubiera querido. El silencio que siguió estaba cargado de emoción.
Finalmente, Clara se puso de pie, su postura más firme de lo que había estado en días. Entonces hagámoslo, dijo con determinación. Usaré todo lo que queda de la fortuna Ferrer para apoyar esta fundación. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar reparar algo del daño que hemos causado. Mientras discutían los detalles, el teléfono de Ana sonó. Era del hospital donde estaba internado su hermano Luis. Ana Morales, dijo la voz al otro lado de la línea. Tenemos buenas noticias sobre su hermano. El nuevo tratamiento está mostrando resultados prometedores. Creemos que podrá recuperarse completamente. Ana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras compartía la noticia con Julia y Clara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. Sin embargo, no todo era color de rosa. Esa misma noche, mientras Ana regresaba a su apartamento, se encontró cara a cara con Rodrigo Vega, el investigador privado. Señorita Morales, dijo Vega con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. O debería decir, señorita Ferrer. Ana se tensó. ¿Qué quiere, señor Vega? Vega se acercó, bajando la voz. Verá, tengo información muy interesante sobre usted y su nueva familia. Información que estoy seguro que preferirían mantener en privado. ¿Está intentando chantajearme?, preguntó Ana, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Chantaje es una palabra muy fea, respondió Vega. Prefiero pensar en ello como un intercambio mutuamente beneficioso. Ustedes tienen 50 millones de pesos, después de todo. Ana lo miró fijamente, su mente trabajando a toda velocidad. Podía ceder ante el chantaje, usar parte del dinero para silenciar a Vega. Pero, ¿dónde terminaría eso? ¿Cuándo dejaría de pedir más? No, dijo finalmente, su voz más fuerte de lo que esperaba. No voy a darle nada. Haga lo que quiera con su información. Ya no tenemos nada que ocultar. Vega pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente recuperó su sonrisa sardónica. Muy bien, señorita Morales. Que así sea. Nos veremos pronto. Mientras Vega se alejaba, Ana sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que los días venideros no serían fáciles. El juicio de Ernesto, la presión mediática, las amenazas de Vega. Pero por primera vez en su vida, sentía que tenía el poder de enfrentar estos desafíos de frente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana miró la foto de su madre que Julia había encontrado en los archivos de Ernesto. Te prometo, mamá, susurró, que haré que todo esto valga la pena. Tu muerte no será en vano. Y con esa promesa, Ana se durmió, lista para enfrentar lo que el mañana pudiera traer. El camino hacia la redención y la justicia apenas comenzaba, pero estaba decidida a recorrerlo hasta el final, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Los meses siguientes fueron un torbellino de acontecimientos para Ana, Julia y todos los involucrados en el caso Ferrer. El juicio de Ernesto Ferrer se convirtió en el centro de atención de todo el país, con los medios cubriendo cada detalle del proceso judicial. Ana, contra todo pronóstico, decidió testificar. Parada frente al tribunal, con Ernesto Ferrer mirándola desde el banquillo de los acusados, Ana contó su historia. Habló de su infancia en la pobreza, de la enfermedad de su hermano, de los años de maltrato en la mansión Ferrer. Y finalmente, reveló la verdad sobre su madre y cómo Ernesto había ocultado su paternidad durante todos estos años. Su testimonio fue desgarrador y poderoso. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en la sala del tribunal. Incluso Ernesto, que había mantenido una fachada de frialdad durante todo el juicio, parecía quebrado. El veredicto llegó unas semanas después. Ernesto Ferrer fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, tomando en cuenta la gravedad de los crímenes y el impacto en la comunidad, lo sentenció a 30 años de prisión. Mientras Ernesto era escoltado fuera de la sala, sus ojos se encontraron con los de Ana por un breve momento. En esa mirada, Ana vio algo que nunca antes había visto en los ojos de Ernesto: arrepentimiento. Con el juicio concluido, Ana, Julia y Clara pudieron centrarse en su proyecto de la fundación. Utilizando el dinero del premio de la lotería y los activos restantes de la familia Ferrer, establecieron la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a la justicia ambiental y el apoyo médico para las comunidades afectadas por los vertidos tóxicos. El lanzamiento de la fundación fue un evento emotivo. Ana y Julia, paradas juntas en el podio, anunciaron sus planes para limpiar el río, proporcionar atención médica gratuita a los afectados y financiar investigaciones para prevenir futuros desastres ambientales. Hoy, dijo Ana, su voz firme y llena de convicción, no estamos aquí para borrar el pasado. Estamos aquí para construir un futuro mejor.
Un futuro donde la codicia no triunfe sobre la compasión, donde la verdad no sea silenciada, y donde cada vida sea valorada y protegida. Julia tomó el micrófono después. Mi padre cometió errores terribles, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero de esos errores, hemos aprendido una lección invaluable. Hemos aprendido que nunca es tarde para hacer lo correcto, para enfrentar la verdad y para trabajar por un mundo mejor. Entre la multitud, Clara Ferrer escuchaba, lágrimas corriendo por sus mejillas. Había decidido donar la mansión Ferrer para que se convirtiera en la sede de la fundación, un símbolo de transformación y redención. Los meses pasaron, y la Fundación Nuevo Amanecer comenzó a tener un impacto real. El río, una vez contaminado y olvidado, comenzó a mostrar signos de vida nuevamente. Las tasas de enfermedades en la comunidad empezaron a disminuir a medida que más personas recibían tratamiento. Luis, el hermano de Ana, se recuperó completamente gracias al tratamiento financiado por la fundación. Verlo caminar por primera vez en años, sin dolor y lleno de esperanza, fue un momento que Ana atesoraría por siempre. Un día, mientras Ana trabajaba en su oficina en la fundación, recibió una visita inesperada. Era Rodrigo Vega, el investigador privado que una vez había intentado chantajearla. Señorita Morales, dijo Vega, su actitud muy diferente a la última vez que se habían visto. He venido a disculparme. Ana lo miró con sorpresa. ¿Disculparse? Vega asintió, la vergüenza evidente en su rostro. Lo que intenté hacer fue imperdonable. He visto el trabajo que están haciendo aquí, el bien que están logrando. Me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba. Ana lo observó por un momento, buscando signos de engaño. Pero todo lo que vio fue arrepentimiento sincero. Todos cometemos errores, señor Vega, dijo finalmente. Lo importante es cómo elegimos corregirlos. Vega sonrió débilmente. Gracias por su comprensión. Y si alguna vez necesitan ayuda con la fundación, cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Después de que Vega se fue, Ana se quedó pensativa. Era asombroso cómo las cosas habían cambiado. Hace un año, era una empleada doméstica maltratada, desesperada por encontrar una salida. Ahora, estaba al frente de una fundación que estaba cambiando vidas. Esa noche, Ana, Julia y Clara se reunieron para cenar. Era algo que habían empezado a hacer regularmente, una nueva tradición para su familia poco convencional. Recibí una carta de papá hoy, dijo Julia suavemente mientras comían. Está tratando de cambiar. Se ha unido a un programa de rehabilitación en la prisión. Ana tomó la mano de Julia. Eso es bueno. El cambio es posible para todos, si realmente lo desean. Clara, que había estado callada, habló. Saben, a veces me pregunto qué hubiera pasado si el billete de lotería nunca hubiera aparecido. Si todos estos secretos nunca hubieran salido a la luz. Creo, dijo Ana después de un momento de reflexión, que las verdades importantes siempre encuentran una manera de salir. Tal vez no de la manera que esperamos, tal vez no cuando estamos listos, pero salen. Y cuando lo hacen, nos dan la oportunidad de crecer, de sanar, de ser mejores. Julia levantó su copa. Por la verdad, entonces. Y por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repitieron Ana y Clara, chocando sus copas. Mientras cenaban y charlaban, Ana miró a su alrededor. Esta no era la familia que había imaginado, no era la vida que había planeado. Pero de alguna manera, a través de todas las dificultades y el dolor, había encontrado algo precioso. Había encontrado la verdad, la justicia, y una nueva familia. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, bañando todo en un cálido resplandor dorado. Era el final de un día, pero para Ana, Julia, Clara, y todos los que habían sido tocados por su historia, era el comienzo de algo nuevo. Un nuevo capítulo, un nuevo amanecer. Y así, en la calidez de ese momento, con el pasado aceptado y el futuro brillante ante ellas, Ana supo que, no importa lo que viniera después, estarían listas para enfrentarlo. Juntas.